Dele un aplauso fuerte al Dios de los cielos. Bendito sea su nombre. Puede dar gloria a Dios. Usted está muy calladita, pero ahora puede dar gloria a Dios. ¿Todavía no puede, hermana? ¿No puede dar gloria a Dios? Yo creo que vamos a dar un buen gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a todos. Amigas del Evangelio que vienen de otras iglesias, hermanas de lejos, de cerca, todos bienvenidas. Agradecemos al Señor su gran misericordia. El tema de esta hora es la justificación. Y en la mañana, yo sé que usted trabaja y no pudo venir, pero estuvieron dos temas anteriores que solo los voy a resumir así muy rápidamente. Vimos que nosotros necesitamos un Goel para ser redimidas, para ser encontradas en el Dios de los cielos. Necesitamos nuestro Goel para ser redimidas. Luego vimos que él dice la Biblia que por causa del pecado se arruinó el hombre y la mujer. Nos arruinamos. No, de veras, hubo una llenura de pecado, la semilla de pecado empezó a marcar la vida del ser humano y empezó a degenerarse de tal manera que necesitamos, dice la palabra, un nuevo nacimiento. No solo necesitamos un Goel, ¿sí es verdad? Un Goel. Necesitamos un Goel, uno que venga a rescatarnos, ya vino, pero ahora necesitamos empezar una restauración, una regeneración. Es necesario, porque el Señor Jesús dijo que si nosotros no nacemos de nuevo, no podemos vivir en el Espíritu. Porque el vivir en el Espíritu es vivir una vida sin corrupción. La vida de la carne es corruptiva. Por eso es que el Señor Dios dijo en Génesis capítulo 6, se arrepintió de haber hecho al hombre, porque de continuo va al mal. Se nos decía en la mañana que Dios decidió no enviar ya más diluvios, ni tampoco más fuego, porque no es por el querer, por la propia voluntad, sino es una regeneración en un nuevo nacimiento para poder dejar de hacer el pecado. Yo he estado preocupada y creo que es algo que lo vemos muy seguido dentro de nuestras iglesias, dentro del Evangelio de Jesucristo. Se está volviendo al pecado y no hay un nuevo nacimiento. Cuando nuestros instintos de ese viejo hombre dominan más, es porque estamos olvidando que hay un nuevo nacimiento, una nueva criatura con la esencia del Dios de los cielos. Entonces necesitamos buscar ser regeneradas, necesitamos apartarnos del pecado. El que está muerto al pecado ya no vive más para el pecado, porque Cristo vive en nosotros. Y si Cristo en nosotros, podemos vivir para Él, apartado de toda maldad. Dele un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Y la justificación precisamente es lo que debemos buscar. Veamos, después de esas dos partes importantísimas en el creyente, necesitamos un Goel, necesitamos ser regeneradas, necesitamos ser justificadas. Veamos, en Romanos 8:33 dice, mire qué interesante, porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Yo quiero empezar con un ejemplo. Fíjese que ahí en Juan capítulo 8:11 dice la Escritura que le llevaron una mujer que la habían encontrado en pecado. Esta mujer seguramente no había nacido de nuevo,
porque el mensaje de nacer de nuevo, Cristo hacía unos capítulos atrás, lo había anunciado. Solamente naciendo de nuevo podemos morir al pecado. De lo contrario, estaremos tan vivas como para hacer cualquier maldad. Así es que necesitamos, dígale ahí a la hermana, necesitamos nacer de nuevo para que no haya pecado en nosotras. Amén. Ya tiene esa certeza, ¿verdad? Pues aquella mujer se encontró en el pecado porque me imagino que ella quería ser buena mujer, pero en cuanto miraba a un muchacho, se arruinaba usted. De una vez se le olvidaba que tenía que ser diferente. Pero mire qué tremendo, porque aquellos hombres la tomaron seguramente con violencia y la tiraron ahí al suelo y le dijeron, esta mujer es pecadora. Pero mire qué maravilloso, porque precisamente la llevaron a aquel que era su Goel, aquel que la podía regenerar y aquel que la podía justificar. Entonces, cuando la vio, lo primero que dijo es, ¿quién de ustedes no tiene pecado? Que lance la primera piedra. Y todos se retiraron porque se dieron cuenta que su naturaleza era de continuo al pecado. Y dejaron sola a aquella mujer con el Goel, con el regenerador y con el que nos justifica. Entonces viene Jesús y le dice a aquella mujer, vete y no peques más. O sea, las palabras de vida, las palabras de Cristo son las únicas que nos van a permitir decirle al pecado, basta, yo soy hija del Dios Altísimo. Y cuando se esté moviendo el deseo del pecado, corramos al único que puede hacer cambios en nuestro corazón, porque ni el agua ni el fuego. Yo me recuerdo, fíjese, como que estoy haciendo algo larga la introducción, pero fíjese que yo me acuerdo cuando era pequeña, había una madre muy afligida porque tenía un muchacho que le gustaban las drogas. Y ella lo encerraba, no le daba de dinero, y el muchacho siempre se rebuscaba y salía, y cuando lo venía a encontrar la madre estaba drogado. Pero cuando volvía en sí, en una oportunidad, en el poste de la cuadra donde yo vivía, lo amarró. Y empezó a dar voces y decía, oigan jóvenes, esto sucederá a aquellos que andan igual que mi hijo. Amarrado en el poste, le pegó con un leño. Cuánto sufrió y le dolió a ese joven, pero cuando lo soltó la madre, dijo, bueno, yo vuelvo a mí mismo a andar. Y un día le pregunté, pero ¿y por qué la gana de andarse drogando? ¿Qué ven? Ay, es muy bonito, me dijo. Cuando soy drogado yo siento que voy para el cielo, veo nubes, pero ¿y dónde amanece? Pues en el barranco, me dijo, todo golpeado y todo hecho nada. Y entonces, ¿por qué disfrutar de eso? Porque el pecado nos ha engañado. El pecado nos ha dicho, soy sabroso, y en oculto mucho más. Pero la Biblia dice que el pecado es muerte y que necesitamos ser justificados por medio de la sangre del Hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dele ese aplauso fuerte al Dios de los cielos. Bendito sea su nombre. Por eso Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces nadie puede acusarnos. La gente puede hablar, y puede hablar a galán, como dicen aquí, pero el que esté siendo señalado, si se refugia bajo las alas del Todopoderoso, no vale. Bendito sea su nombre por eso, ¿verdad? Entonces Romanos 5:18 dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres,
así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres que quieran recibirla. Y luego dice que a causa de esa justificación la vemos que fue por causa de la iniquidad, ¿verdad? Y vamos a ver qué es iniquidad. Ya vimos a aquella mujer pecadora cometiendo lo desagradable ante los ojos del hombre, pero fue llevada a aquel que la pudo justificar. Pero nosotros, para ser justificados, necesitamos conocer claramente qué es la iniquidad, cómo se desenvuelve, cómo opera en la vida de nosotros para acercarnos cada día más al Dios de los cielos. Entonces, mire, iniquidad significa literalmente injusticia. Es la condición de no ser recto, ya sea en relación con Dios, en base a su norma inamovible de justicia y de santidad. Hay quienes están esperando ser perfectos hasta que venga el rapto. No se puede. Eso tiene que ser ahora, en este tiempo. Dice, o en relación con los hombres, en base a lo que el hombre sabe que es justo por su propia conciencia. Nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Por qué? Porque tenemos la sabiduría de Dios. Fue puesta en nosotros. Entonces no desconocemos. Desde bebecitos sabemos que no es bueno hacer eso, que no es bueno hacer lo otro. Entonces, en el Antiguo Testamento, la iniquidad se señala como una condición interna del corazón del hombre. Por eso, al regenerar a la humanidad, lo primero que Dios dice es: les daré un corazón nuevo, un corazón de carne, un nuevo corazón. Así hay que pedirlo si nos estamos moviendo mucho para lo malo. Salmo 58:2 dice: no, pues en el corazón cometéis iniquidad, la violencia de vuestras manos repartís en la tierra. Mire qué tremendo. Iba a traer a uno de mis nietos a la escuela. Me dice: espérate, porque se va a poner bueno. ¿Qué pasa? Le digo, se van a dar duro dos que están ahorita. Pero fíjese qué tremendo, porque no se lo dieron en el área de la escuela, sino que los dos que se estaban dando duro, porque se dieron duro, fue del otro lado de la calle. Y a los maestros del otro lado de la calle no pueden hacer nada. Así es que les rodearon todos y se estaban dando duro, se discutieron en la clase, pero espérate a la salida, le dijo. Y esperaron, salieron del límite y se pusieron donde no los podía alcanzar la ley. Y así anda mucha gente. Fíjese. Reparten en la tierra iniquidad y creen que están fuera de los límites, aunque Dios todo lo ve y todo lo trata. Tengamos mucho cuidado. Entonces, en Romanos 6:13 dice: ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado. Quiere decir que cuando viene la justicia de Dios está ahí a la puerta, pero nosotros tenemos que hacer cambios. Y si no podemos solos, tenemos que ir a buscar la fortaleza de Dios, la fuerza de su Espíritu. Tenemos que ir al altar, tenemos que consagrarnos. Y dice: no presentéis los miembros de vuestro cuerpo. Puede ser los labios, cuando nos gusta comentar demasiado, somos con noticia fresca en todo tiempo, no sabemos la vida de todo el mundo. Eso es pecado. No presentemos nuestros labios para eso. Dice: tampoco presentemos nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente. No presentemos, dice, los miembros de nuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y dejemos de hacer lo que hacíamos y pidamos fortaleza de Dios para no volver a hacerlo. En 2 Tesalonicenses 2:7 dice: porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. El misterio de la iniquidad no solo está viendo dónde hay una brecha y se mete con todo.
Solo ve que nuestra mente está de mal pensada, solo ve que nuestra mente se justifica por sí sola con sus acciones, solo está viendo qué momento nos agarra descuidados y ese misterio de la iniquidad entra con todo, porque le hemos dado ocasión para que se meta. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestro caminar cristiano. El Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos dirige, sabe decirnos cuando estamos haciendo mal, cuando estamos presentando nuestros miembros al pecado. El Espíritu Santo nos dirige, hay que atenderlo, porque dice que está en acción. Y cuando está en acción, está en acción. Entonces tenga cuidado porque el espíritu de iniquidad está en acción. Si violenta nuestra alma, cambiamos de actitud, hacemos lo malo, pensamos mal, sentimos, mire, está en acción. Cuidado, el espíritu de iniquidad está en acción. Y tenemos que estar envueltos bajo la sombra del Altísimo, bajo el abrigo del Omnipotente, porque hay poder en Cristo Jesús para cambiarnos y para tener un escudo a esa acción de la iniquidad. Ahora, esto sí quiero dejárselo claro en su corazón. Nadie puede cambiar a nadie. Nadie. Porque ya dijo Dios, el hombre de continuo va al mal. El único que puede regenerar una vida se llama Jesucristo. Por eso la iglesia debe estar en constante oración. Debe de estar suplicando al Dios de los cielos, no solo por la familia o por uno mismo, sino por la iglesia, por la iglesia. Por eso es que el tema se llama preparando a la novia, porque la iglesia se prepara con nuestro Goel, siendo redimidos, siendo regenerados, siendo justificados. Son pasos que se van dando en nuestra vida diaria cuando le buscamos y le amamos con todo el corazón. Entonces dice, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Mire qué tremendo. Y Daniel 8:25 dice, por su astucia hará que el engaño prospere. Por su astucia. Mire, cuando usted está enojada, ¿de qué tiene ganas? Dígame. ¿De qué tiene ganas cuando usted y yo estamos enojados? Es que acuérdese que el misterio de la iniquidad está en acción y dice que tiene astucia. O cuando a usted le llega el momentito del enojo, usted dice, bueno, Señor, me estoy enojando, ten misericordia, pero este agravio yo lo voy a bendecir, Padre Celestial. ¿Qué es lo que hacemos? Me las va a pagar porque ahora sí no sabe con quién se ha metido. Cuidado, cuidado. Acuérdese que la iniquidad está en acción y usa de mucha astucia. ¿Quién fue engañada con esa astucia? Ajá, Eva. Entonces como que hay mucha fragilidad en nosotras las mujeres, piensa el enemigo. Pero la Biblia dice que nosotras deberíamos ir fortaleciéndonos de poder en poder, anulando toda la acción de la iniquidad y conociendo sus astucias para que no nos agarren en un momento de debilidad, sino fortalecidas en Dios. Así deberíamos de caminar. Entonces dice, y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. La astucia prospera y engaña. Entonces tengamos cuidado de hacer lo que humanamente o en el viejo hombre querramos de estar caminando. Cuidado, cuidado con eso. ¿Qué dice? Y destruirá a muchos que están confiados. Aún se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Pero aquí ya está hablando de Cristo. A mí la parte que me interesa es cómo la astucia hará que el engaño prospere y su influencia engrandecerá en el corazón. ¿Y destruirá a quién? A muchos. Por eso Pablo dice, hey, no te duermas. Despiértate tú que duermes, deja que la luz de Cristo te alumbre para conocer el estado en el que estás caminando dentro de este evangelio de vida.
Transgresión. Acuérdense que la iniquidad y la transgresión es de lo que se le está acusando a aquella mujer pecadora. ¿Sí, verdad? Transgresión es el pecado, es la iniquidad y es la maldad. Viene del griego anomía, que quiere decir ilegalidad, infracción, desorden, en el sentido de rechazo de la ley o de la voluntad de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ver cada acción de nuestra vida, tenemos que estarla pesando con la ley de Dios, con la voluntad de Dios. Caminemos no sin luz, caminemos con la luz de Dios para conocer cuando estamos transgrediendo su palabra. Necesitamos conocer su palabra. De otro término griego viene paratoma, que también es transgresión intencional o voluntaria, ofensa o pecado. A veces voluntariamente hacemos nuestras cositas, ¿verdad que sí? Voluntariamente nos vengamos, voluntariamente ofendemos, voluntariamente hacemos lo malo, voluntariamente. Yo sé que es pecado, dice uno, yo sé que eso no lo debo hacer, pero ahorita estoy quichorrayo, sí lo voy a hacer. Después me reconcilio. Como dijo alguien, aténgase al santo y no le rece y no lo agarre confesado. Hay quienes deliberadamente están haciendo las cosas. Tengamos cuidado. Primera de Juan 3:4 dice: todo el que practica el pecado practica también la infracción. Mis nietos ahora están manejando en los Estados Unidos y yo he sido su instructora. Ahí he ido con ellos. Digo que yo supiera mucho, ¿verdad? Pero ahí estoy. Pero fíjese que cuando ellos les doy el vehículo para que manejen, les digo, acuérdense que si ustedes tienen una infracción manejando, les va a costar caro, de $200 a $300. Entonces, les va a doler $200, $300. Tengan cuidado. No hay que hacer lo que no corresponde. Ahí, si usted no se detiene en la esquinita, usted tiene que pararse y después de haberse parado bien, debe cruzar. Porque si no lo hace y de repente está la ley, que uno a veces no la ve porque está escondidita por ahí, solo eso, que no paró bien para hacer aunque esté rojo el semáforo, pero si usted para bien, puede hacer su derecha sin ningún problema. Pero si no hace bien su parada y se dobla a la derecha, son $100, solo por eso, $100. Ahora, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿cuánto será la multa de una infracción de la ley? Es que Dios no nos va a preguntar, ¿Él fue el que te hizo pecar? No, la reacción nuestra a la infracción de la ley. Es la infracción de lo que yo hago, es que me viene la multa. Al otro después se la van a cobrar también, pero aquí es personal, mis hermanos. Es que yo les digo a mis nietos, para terminar lo que les estaba diciendo, que ellos van manejando, nos vamos por el freeway, a veces manejando 1 hora, 1 hora y media, y le digo, vea su velocidad, respete la ley, vea su velocidad, se les sube un poquito, respeten la ley, y gracias a Dios me ha dado la paciencia para poder irlos frenando. De repente no les digo nada y ahí van bien tranquilos, fíjense, están aprendiendo muy bien. Y yo me sentía contenta de verlos a los dos manejando tranquilos. Pero recuérdense de la infracción de la ley. Recuérdense de la infracción de la ley. Y cuando van a la escuela les digo, Dios me los bendiga y no vayan a hacer nada de lo cual tengan que ofender a su Dios. Y he tomado tiempo, son jóvenes, tengo temor de que ellos vayan a infringir la ley del país, pero también de la ley de Dios. Cuando ellos salen para ir a la escuela, el bus los recoge en la esquina y ahí me quedo esperándolos, los observo, se suben al bus y les digo, Señor,
guárdalos que no vayan a infringir tu ley. Y cuando regresan los regaño porque no han evangelizado a nadie en la escuela. No, mamá, aquí no se puede, me dicen. Entonces, cuidado con la infracción de la ley, porque toda infracción tiene un costo. Cuidado. Romanos 5:14 dice: sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, y aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, mire, la muerte reinó y seguirá reinando si nosotros no nos detenemos para ver a Jesucristo el Redentor, a Jesucristo el que nos hace nacer de nuevo, a Jesucristo el que nos justifica. Miren, hermanos amados, vendrá el día del juicio en la mera tarde y no vamos a ser regenerados si no aprendemos y atendemos la palabra del Señor. Cuidado, somos la novia de Cristo. Y como decía el coro, su misericordia, su amor, ¿de qué más puede darnos el Señor? Nos quiere dar un corazón nuevo. Busquemos diligentemente. Así como todos pecamos en Adán y morimos, la raza humana se convirtió en una raza pecadora. Es decir, incapaz de alcanzar el nivel moral que Dios exige de la conducta humana, que cada día está más llena de pecado. Cada día está más llena de pecado. Yo estaba muy triste uno de esos días. Estaba platicando con alguien conocedor del Evangelio, y yo soy muy apartada de andar con la gente, dice esta persona. Pero de repente me dije, no, he trabajado mucho, necesito ir a divertirme un ratito. Y salió una vez, le gustó. Salió otra vez con sus compañeros inconversos y le gustó. Salió una tercera vez. A la cuarta, el enemigo ya le había inducido a la droga. Y entonces dice, llevo 4 veces que estoy tomando droga. ¿Y de qué droga está usted metiendo a su cuerpo? Solo la cocaína. Y usted, como hija de Dios, no sabe los efectos de eso. Usted, como hija de Dios, con una familia, ¿qué dice? Que la iniquidad está ¿en qué está la iniquidad? ¿En qué está la iniquidad? En acción. Y trabaja con astucia, violentando las almas débiles. Estamos viendo todo esto porque necesitamos después ver la justificación. Entonces necesitamos saber que nosotros somos incapaces de alcanzar el nivel moral que Dios exige de la conducta humana, que cada día está más llena de pecado. El excesivo pecado a través de la ley fue reconocido como abundante transgresión. Como resultado de la abundancia de pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, de una forma superlativa, abundó mucho más. No importa cuán grande sea el pecado del hombre, la gracia divina la supera y excede en una forma mucho más abundante. Mire, estos temas son precisamente para que el enemigo, por eso decíamos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Que entendiendo su palabra, que recibiendo sabiduría, se apegan a la ley y no la viven con sus propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu de Dios. Entonces, nadie puede acusarnos, y puede ser que hayamos cometido pecados gravísimos en el pasado. Puede ser que nos hayamos hundido en el pecado y hayamos sido la gente más mala y traicionera que pudo haberse conocido. Pudo ser, pero la Biblia dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo debe vivir en nosotros y ya no vivir más. Hay muchas mujeres que el día de hoy
siendo conocedoras del evangelio de la gracia, todavía son acusadas por el enemigo. Por eso dice, ¿quién acusará? ¿Quién? Sí, es cierto, pequé y de agalán, no tuve frenos, pero he venido a conocer el mensaje de salvación. He venido a conocer el Redentor. He venido a conocer la regeneración. Entonces las cosas cambian. Tenemos que vivir una vida apartada. Entonces no importa cuán grande sea el pecado del hombre, la gracia divina lo supera y excede en una forma mucho más abundante. Ahora, ¿qué dice Dios cuando sus hijos pecan? Dice, vengan. Ahorita es tiempo de gracia. Vengan, platiquemos, razonemos. ¿Dónde está esa semilla del pecado que los está moviendo constantemente a no obedecer mi palabra? Vénganse, vamos a razonar. Yo les voy a exponer tal vez la luz por la cual yo no puedo dejar de pecar. Vénganse, razonemos. Señor, mis pecados son rojos, no importa, yo los haré como blanca lana, pero venga, razonemos delante de Dios. Digámosle, Señor, yo sigo pecando, yo sigo haciendo lo malo, a la luz de su palabra, desde luego. Hermana, ¿y qué es? Cuando yo peco, ¿qué es? ¿Cómo debo conocer que estoy pecando? Mire, léase Gálatas 5. Gálatas 5 muestra claramente los pecados que desagradan a Dios y muchos más. Y léase la Biblia, ya va a encontrar y anótelos. Este pecado no, y este tampoco. Y a veces vamos a decir, este sí, pero ya no, tampoco. Y renunciemos a hacerlo. Entonces, mire, el apóstol Pablo, entendiendo esto, escribe que la gracia de Dios le era suficiente. Veamos entonces ahora la justicia. Ya vimos que el pecado de la iniquidad está en acción con su astucia y que está tomando las almas débiles y constantemente van al pecado, constantemente. Pero la justicia de Dios es la que nos tiene que abrazar. ¿Qué es justicia? Dice que es un atributo de Dios que mantiene lo que es coherente con su propio carácter y que necesariamente juzga lo que está opuesto a él. Es decir, el pecado, que es la infracción de la ley de Dios. Entonces, ya entendiendo esto, vamos a entender mucho mejor lo que Dios quiere que hagamos y lo que Dios quiere que rindamos en el altar. El salmista dice que no hay quien haga el bien, no hay quien entienda. El Salmo 14 dice que su bondad se manifestó en el Hijo de Dios y la justicia es revelada a través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Veamos otro significado de justificación. Dice que es el acto por el cual Dios, 3 veces santo, declara que el pecador que cree que viene a ser el justo y aceptable ante él, por cuanto Cristo ha lavado su pecado en la cruz, habiendo sido hecho justicia en su favor. Entonces tuvo que venir Cristo, el que es santo. En él no se encontró pecado. Él es íntegro en su caminar. Él es santo, santo, santo. Por eso es que él vino a dar su vida, una vida íntegra, una vida perfecta, para que nosotros por medio de esa vida santa podamos alcanzar la justificación. La justificación es gratuita, no se paga. Solo es que usted y yo la anhelemos. Es totalmente inmerecida, eso sí. Sin embargo, se sitúa sobre una base de total justicia, por cuanto Dios no pasa el borrador sobre nuestros pecados con menosprecio de su santa ley. Es necesario que aquellos que conozcamos su justicia, conozcamos su ley y mantengamos nuestros pies sobre esa ley. Dice la Biblia que nuestro camino, que Dios puede enderezar nuestro camino al camino de Dios. Y también dice la Escritura,
Pregunten por los caminos antiguos, por los caminos de Dios, y nosotros tendremos quien nos guíe. Las demandas de su santidad han quedado satisfechas en Jesucristo. El Padre queda satisfecho porque Jesucristo es justo. Y todos aquellos que nos acercamos a Él, confiamos en Él y recibimos su justicia, vamos a hacer todo lo posible por acercarnos al altar cada vez que sintamos que nuestra vida va a fallar. Entonces, mire, no habiéndola jamás quebrantado, sino siendo Él mismo totalmente santo y justo. Esto lo vamos a estar viendo una y otra vez. Dios es justo, Jesucristo es justo, Él es santo, Él vive reglas morales maravillosas. Y qué interesante, eso me gustó muchísimo. El hombre no puede cambiar al hombre. Nosotros como madres no podemos cambiar a nuestros hijos, pero sí podemos interceder por ellos, sí podemos clamar por ellos, sí podemos decirle: Señor, aquí está mi hijo, tú sabes sus caminos, ten misericordia, alcánzalo donde esté. Yo pongo vallado, Padre, para que el pecado no lo alcance, para que no vaya por malos caminos, para que no tenga malos amigos. Podemos orar delante de Dios, pero cada vez que nos violentamos con un hijo que está haciendo algo malo, más lo va a hacer. ¿Se ha fijado? ¿Se ha fijado que sí? No lo haga. Es lo primero que hace. Desde bebecitos, ¿verdad? Van con el dedito, chiquito dedito, piquitito, y van gateando y rápido buscan la conexión de luz. Le decimos: no, 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 uy, no, papito, aquí no. Y se queda quietecito. Y al ratito va con el dedito, precisamente a meterlo ahí. No, 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 papito, no. ¿Cuántas veces le tenemos que decir al bebé que no meta su dedito ahí? Toda la semana, todo el mes. Y le está costando aprender. También nosotras. ¿Cuántas veces no nos ha dicho Dios: no te enojes? Lo primero que hacemos. No te resientas. Lo primero que hacemos. No te amargues. Primero que hacemos. El enojo, la amargura, el resentimiento son pecados, ¿verdad que sí? Y estamos transgrediendo la ley de Dios. Pero qué maravilloso es que Dios es el que nos justifica, el que nos da capacidad para cambiar. Dios es totalmente santo y justo. Justificación en términos forenses significa absolver y declarar justo. ¿Se recuerda usted a Rahab, la ramera? La rescataron y la introdujeron al pueblo israelita, y un salmón se casó con ella, pero fue justificada y fue metida a su pueblo, y aquella mujer buscó santidad, seguramente aprendió las leyes. Pero el título de ramera siguió hasta Hebreos 11. Hasta Hebreos 11. No la estaban acusando. Sencillamente estaban diciendo: esta mujer que fue una ramera, fue una mujer que dejó de serlo porque vino a meterse bajo las alas del que justifica. Mire qué interesante. Entonces, ¿qué le hicieron a Rahab, la ramera? Absolverle todos sus pecados. Y sigue siendo, se le sigue diciendo Rahab la ramera. Sí, pero justa, decía después ella. Rahab la ramera. Y desde el cielo dice: justificada en Cristo. Okay. Porque lo vio por la fe. Porque por la fe dice que aparece en Hebreos 11. ¿Se da cuenta? Aleluya. Se le conoce por enojada, pero deje de serlo. Y le dice: la que fue enojada. Sí, pero ahora ya no. Pero fue enojada. Sí, pero ahora ya no. Sí, pero fue enojada, le dicen a uno, ¿verdad? Como que lo quieren a provocar para que uno sea enojado. Entonces dice: justificar es la acción del juez. Ser justificado significa conseguir el veredicto. ¿Qué pasó con aquella mujer? ¿Qué es lo que estaba pasando con ella? Cuando se la llevaron a aquellos hombres: esta mujer es pecadora. ¿Qué fue lo que sucedió ahí?
conseguir un veredicto que por el justo Hijo de Dios aquella mujer también era justificada. Y entonces le dice, vete, ya estás justificada, he absolvido tu pecado. Pero eso sí, le dieron una sentencia: no peques más, no peques más. En las Escrituras Dios es el juez de toda la tierra. Entonces siempre va a aparecer, no peques más. No hay esperanza para nadie si el veredicto de Dios le es contrario. Como Dios es rey, Él es el que justifica. Si Él declara que somos justos, es así. Pero si Él dice no, entonces no lo seremos. Para el apóstol Pablo, la justificación es la acción de Dios de remitir los pecados de los hombres culpables y considerarlos justos gratuitamente y por su gracia. Ahora, yo le decía, Señor, al hablar de esta justificación, yo quiero que tu Espíritu Santo nos dé esa paz a cada mujer y a cada hombre que me escuche, que nuestros pecados los absolvió la justicia de Dios y que Él no nos está recordando nuestros pecados. Y lo mismo deberíamos de hacer nosotros. No estarle recordando el pecado a nadie. Siempre, y te acordás de aquel día maloso, tramposo, ladrón, te acordás y todavía me acuerdo que no me has pagado. ¿Sí? Ahora, mire bien, tal vez aquí me meta líos, ¿verdad? Con las hermanas, pero yo soy del grupo. Nosotras las mujeres, cuando nos enojamos con nuestros esposos, le venimos a sacar los problemas desde el primer día que nos casamos y sentimos el primer problema. Sí, otra vez, porque te acordás cuando nos recién casados me la hiciste y me dijiste que ibas a cambiar y todavía lo seguís haciendo. Y nosotros estamos sacándole, ¿verdad?, el pecado de hace muchos años. Y te acordás, y casi siempre les estamos recordando lo malo que nos han hecho una y otra vez. La Biblia dice que si Cristo nos justifica, Él no se acuerda más de nuestros pecados y los echa hasta el fondo de la mar. Y Él ya no se acuerda de ellos. Entonces la justificación es para que usted y yo no nos acordemos más del pecado que cometimos ni de los pecados de los demás. No tenemos por qué hacerlo. Tenemos que hacer un alto. Ya no tenemos que estar recordando. Alguien me decía, le cuento eso porque me llamaban por teléfono y me decían, fíjese que mi mamá me recuerda mi pecado de cuando estaba de tal edad, me lo está sacando en cara. Ella estaba llorando, ella estaba ya señora grande, casada, con hijos, pero su mamá cuando se enojaba le empezaba a sacar, eres una hija mala, una ingrata. Sí, desde chiquita era la más malosa de mis hijos. Y eso es pecado, porque si está en Cristo, nueva criatura es. Y si Cristo la justificó y absolvió sus pecados, no podemos estarle recriminando los pecados desde la niñez. Este muchachito colejudas, malcriado, y me sacaba las caras desde chiquito, yo me acuerdo. Eso no es bueno, no es correcto. Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, tenemos que cambiar, tenemos que sanar en nuestro corazón. No tenemos que acusar a nadie, ni tenemos que, la fulana de tal, esa viene del mundo usted. ¿Y de dónde venimos todos? ¿No dice que todos pecamos? Y por cuanto todos pecamos, reinó la muerte en nosotros. Y si no es por la superabundante gracia de Jesucristo, no estuviéramos aquí con una esperanza de gloria, con una esperanza maravillosa de ser justificadas por su poder y su gloria. Aleluya. Entonces, la justificación es gratuita. Dios no nos la está cobrando, pero sí quiere que caminemos en su ley. Mediante la fe en Cristo y sobre la base de la obediencia de su ley y el derramamiento redentor de su sangre. Esas son las bases. La fe en Cristo
sobre la base de la obediencia de su ley, por el derramamiento redentor de su sangre. En las cartas paulinas, fíjese que aparecen 29 veces la palabra justificación. Romanos 3, 24 al 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Todos pecamos? Todos éramos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, nosotros tenemos un camino excelente, bajo normas muy buenas, de santidad, de apartarse del pecado. Pero ¿verdad que nos está costando? ¿Verdad que todavía nos enojamos? ¿Verdad que todavía estamos? ¿Verdad que a veces nos piden algo y dicen, no quiero, no se lo doy? ¿Verdad que a veces tenemos que sonreír y decir, no me cae bien? ¿Verdad que todavía estamos con actitudes semejantes? Es por esa naturaleza vieja que no nos permite vivir en santidad. Entonces dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Si usted se sentía acusada por algún pecado, dígale ahora, ya Satanás escrito está, nadie me puede recordar los pecados pasados, porque Cristo es mi justicia, Él los absorbió, Él me perdonó. Ahora vivo para Él, para su gloria, caminando cada día en luz. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones, resucitado por causa de nuestra justificación. Romanos 5:17, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Quiénes reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia? Aquellos que se reconocen pecadores, pero que van a Cristo para ser redimidos, para ser regenerados, o sea, para nacer de nuevo, para ser justificados. Y fíjese que todo esto debe ser parte de nuestro caminar. Debemos caminar en justicia, debemos caminar en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Cristo viene. Y Él es celoso. Y Él busca una novia que Él está santificando y lavando por medio de su palabra y por su sangre. Y Él no va a llevar una novia pecadora, fíjese. No se puede, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar. Segunda de Corintios 5:19, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Ahora, nosotras sí tomamos en cuenta las transgresiones que nos hacen. Nosotras sí, y nos cae mal, y no perdonamos. Una hermana me dijo, ¿y yo por qué tengo que perdonar? Usted no sabe lo que me hizo. Esa mujer no va a tener perdón jamás. Fíjese, ¿necesita qué? Encontrarse con Cristo. Porque el que conoce a Cristo ya está redimido. Cada día le están regenerando su manera de vivir, su manera de pensar, le están dando un corazón nuevo, un corazón de carne, se lo están circuncidando. Y entonces, cuando está pasando todo ese proceso, aprendemos a perdonar, aprendemos a amar, aprendemos a ver con ojos de misericordia, aprendemos a llorar cuando vemos, mi hermanita está en pecado, Señor, yo te la presento, ten misericordia. Es que mira Señor, platiquemos con Dios. Mira Señor, si la hermanita sigue en pecado, se va a ir al infierno, solo para allá va. Habiendo salvación tan grande, estando Cristo para justificarnos, para perdonarnos, para limpiarnos.
En la justificación Dios quiere que nos olvidemos del pecado, que nos olvidemos del daño que recibimos, que nos olvidemos de todo el pasado y que aprendamos a caminar en novedad de vida. La gracia de Dios reina entonces por la justicia. Maravilloso es Dios que envió a Jesucristo, justicia provista para los seres humanos. Que venga Jesucristo como Señor y Dios de sus vidas. Justicia de Dios que se revela en la justificación. Romanos 5:16. Tampoco sucede, esa creo que ya la habíamos visto, ¿verdad? Lucas 7:37 dice, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Esta es otra mujer, fíjese. En la Biblia nos aparecen dos mujeres, la de Juan 8:11 y la de Lucas 7:37. Esta mujer se enteró de que Jesús estaba en la casa del fariseo. Ella ya estaba cansada de que todos la señalaran como una mujer pecadora. Ah, es la fulanita, la pecadora. Ay, esa mujer es pecadora, ay, no hay que juntarse con ella. Esa mujer sí es mala, mire. Solo mírele los ojos y a ver qué malosa. Mírela, mire cómo camina, sí es mala. Mire cómo habla, mire cómo hace los ojos, mire sus expresiones, sí es mala. Todo el pueblo sabía que ella era una mujer pecadora. El único que creyó ella que no lo sabía era Jesús. Y corrió, había oído su palabra, pero corrió a buscarlo. Mire, y se metió como pudo porque no estaba siendo invitada. Buscó la forma de meterse y cuando vio la puerta abierta se metió y vio a Jesús. Dijo, Él me perdonará mis pecados. Y toda la gente, Jesús no sabe que esa mujer es pecadora. Jesús no sabe. Si no, no dejaría que la tocara. Ay, ¿quién te va a dejar tocar a esa mujer mala, perversa, pecadora? ¿Cómo se atreve a tocar a Jesús? Pero Jesús sí sabía. Sí sabía. ¿Y sabe qué hizo aquella mujer? Llevarle un perfume de alabastro, hermoso, lleno de un perfume agradable. Porque la santificación y la justificación y esa regeneración, todos esos pasos que el Evangelio está provocando en nuestras vidas, nos está quitando, como dice el apóstol Isauro, nos está quitando el olor a cuché. Y por eso es que aquella mujer llevó un olor a nardo. Y le dijo, Señor, este perfume es de cuché. Y yo ya no lo quiero, me siento cansada. Por eso traigo pero este perfume de nardo, nada que ver con lo que yo huelo, Señor. Y si me lo echara, me sigo sintiendo el olor. Por eso te lo traigo a ti que eres perfecto, Dios de poder, Dios de gloria. Aleluya. Aleluya. ¿Qué pasó con esa mujer? Esa mujer recibió perdón de pecado, recibió salvación, recibió, mire, redención, regeneración, porque le cuento que ya está en el cielo. Allá está en el cielo, perdonada, limpiada, y no volvió a pecar más. Solo le quedó la mujer pecadora de la ciudad, la que era pecadora de la ciudad. Ya no más. ¿Y usted pecaba? Sí, pero antes, dice. Y después ya no se avergonzaba, fíjese, porque el que está limpio. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Sí, es cierto, yo fui pecador. Es cierto, yo hice lo malo. Pero conocí a Cristo. Conocí a mi Goel. Me regeneró. Me hizo nacer de nuevo. Estoy justificada. No me menciona mi pecado por nada. En ningún momento. Ahora nosotros cuando nuestros hijos vienen, sí, cómo no, muchachito malcriado, ¿qué quiere? Mami, es que, sí, después de su desobediencia viene a pedir, malcriado, rebelde. Y le sacamos todos los pecados al pobre muchachito, ¿verdad que sí? No somos nada, no somos buenas para justificarlos.
Siempre los acusamos, pero eso se va a terminar. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. La fe es la importantísima en nuestro caminar diario. La justificación se recibe por la fe y nunca en base a las obras. Es un acto soberano. Debemos pedir fe al Dios de los cielos para creerlo, para que cada día nosotros le digamos: Señor, límpiame y dame un espíritu recto dentro de mí. Quiero caminar en justicia de Dios. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Por qué estamos nosotros viviendo en este evangelio? Cantamos con gozo, porque fuimos justificados. Entonces, ¿cómo no? Chon dice, no peca la señora. Pecaba, pero ahora yo en el nombre de Jesús limpio mis pecados en la sangre de Cristo. Aleluya. Dale ese aplauso fuerte al que nos ha justificado. Dice que no nos justificamos por medio de las obras, sino por la fe. ¿Y qué es la fe? Es la certeza, es la convicción de lo que no se ve. Esa es nuestra confianza, que Dios sí nos ha redimido. Para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Voy rápido por causa del tiempo y hay muchos textos que analizar. En Romanos 4, del 4 al 5 dice: ahora bien, el que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Mire qué maravilloso. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Romanos 3:26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica, el que tiene fe en Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos van a decirle al acusador: escrito está, Él es el que me justifica, Él es el que me lava, Él es el que me perdona, Él es el que me hace vivir en una nueva criatura? Aleluya. Y Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tiene paz para con Dios? Entonces concluimos que aquel que ve el evangelio de la justificación viene delante de Dios a razonar para que sus pecados sean borrados. No importa si son como la grana, como el rojo carmesí. Para el que cree ya no hay condenación, por cuanto Dios lo ve en Cristo, revestido de la justicia perfecta de su Hijo. Dice Lucas 7:35, pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Lucas 7:29, cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron, reconocieron la justicia de Dios y se bautizaban. Primera de Corintios 1:30, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. ¿Ve los tres pasos ahí? Se hizo un cuarto, era sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Mañana vamos a ver la santificación. Ahora, iglesia que se está preparando para ser la novia de Cristo. Necesitamos saber con claridad qué es la redención, qué es la justificación y qué es la santificación. Empapémonos en la palabra, caminemos por esa palabra y que Dios nos dé de su gracia para encontrarnos con el amado cuando Él venga. Cristo viene, Cristo viene. Ahora, yo quiero orar por todas aquellas mujeres que en algún momento de su vida se sintieron o se siguen sintiendo acusadas o acusan a otros. No es bueno acusar a otros ni que nos acusen. El enemigo se va a encargar de acusarnos día y noche,
porque Él es Él es el acusador. Pero nosotros en Cristo Jesús vamos a buscar paz y le vamos a declarar a las tinieblas que nosotros hemos recibido justificación por la sangre de Jesucristo. Ahí cierre sus ojos un momento y de una vez vamos a orar por los alimentos. Vamos a pedirle al Dios de los cielos que en su gracia y misericordia nos ayude. Cierre sus ojos, dígale: Señor, enséñame. Si usted se siente acusada por algún pecado cometido, dígale: hoy he entendido que tú me justificas. Si en su vida siempre ha habido un recuerdo del pasado que no la deja en paz y que le acusa constantemente, dígale hoy al Señor: por favor, Señor, hazme entender, que baje esta palabra a mi corazón. Tú eres mi justicia. Tú no me condenas. Tú me has perdonado. Lo más maravilloso es que Él no se acuerda de nuestro pecado. El enemigo sí nos trae a memoria el pecado para acusarnos. Pero la sangre de Cristo, el poder de Dios, vino a justificarnos. Hoy queremos aprender que es justificados por la sangre del Cordero. Él tomó nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. No nos acordemos nosotros tampoco. Digámosle: Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, quiero caminar en esa vida de justicia. Pero sobre todo, pidámosle no transgredir más su ley. Pidamos con todo nuestro corazón aprender a caminar conforme su palabra, ser gente obediente. Presentemos nuestros miembros delante del Dios de los cielos para que cada día sean limpios, que su palabra nos limpie, que arranque de raíz toda tristeza, toda amargura, todo odio, toda situación adversa del pecado. Muchas mujeres que fueron violadas de niñas guardan mucho rencor, mucho dolor. Pero hoy es el día de dejar atrás todo eso y pedirle al Dios de los cielos que le dé la gracia para caminar en novedad de vida, siendo justificadas por la fe. Dígale: Señor, gracias por justificarme. Gracias por perdonarme. Gracias por quitar mi pecado. Él vino a quitar nuestro pecado y eso es justicia de Dios, porque Él es justo y Él es santo. No por nosotros, sino porque Él es santo. Dígale ahora: Señor, yo quiero prepararme para ser esa novia que no se siente acusada, esa novia que no acusa a nadie, esa novia que también de sus labios sale misericordia. ¿Cuántos necesitamos hoy de esa justificación? Seguramente muchas de nosotras estemos diciendo: Señor, gracias por perdonar mi pecado. Gracias por que ahora soy libre. Puedo caminar en novedad de vida. Enséñame a obedecer tu palabra. Enséñame a no transgredir tu ley para no pecar contra ti. Que cada día, Señor, aborrezca lo que es malo y anhele tu presencia. Tu espíritu me guíe para ser una mujer llena de gracia, una mujer llena de misericordia, una mujer que sabe amar tu palabra, libre de todo pecado que le condene. Dios es el que justifica, su sangre es la que limpia. Cristo nos da el poder por su espíritu de ser nuevas criaturas.
Todo eso es por pura gracia, por pura misericordia. Gracias, Señor. Bendecimos a mis hermanas para que puedan caminar en fe, viendo al invisible y preparándose para ser la novia del Cordero. Y en el nombre de Jesús oramos por los alimentos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Démosle toda gloria al Rey de los cielos.